Muy buenas noches, queridos amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. El día de hoy estamos bastante contentos porque contamos con la participación de una amiga nuestra de este colectivo. Es la maestra Perla Patricia Polanco Pérez, que hoy nos va a compartir una de sus tantas investigaciones. De sus investigaciones, perdón, y vamos a leer un poco el CV de la licenciada Perla Patricia Polanco. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra en Antropología Social y candidata a doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Ha laborado en docencia, investigación, edición, capacitación y asesoría para la redacción de textos. Sus temas de investigación son diversos. Dentro de ellos está la investigación histórica, industria, acuñación de monedas, circulación monetaria, dictaduras liberales y nacionalismos. Su tesis de licenciatura en historia fue Ubico frente al héroe liberal, el centenario de Barrios en la legitimación de la dictadura de Guatemala, 1935. El día de hoy nos compartirá la conferencia número 32, que se titula Ubico frente a Barrios, mitos y héroes en la dictadura liberal. Así que bienvenida, Perlita, y te escuchamos. Muchas gracias, Loren, por la presentación, y a Historia GT. Muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes en este espacio. Y en esta ocasión, pues volviendo a mis orígenes académicos, que es la historia. Así que voy a empezar a a compartir pantalla. Solo les agradezco que me indiquen si se está compartiendo. Ya se ve. Muy bien, pues para el público que nos acompaña en esta noche y que son seguidores del grupo Historia GT, he dividido esta presentación en tres áreas porque, según me comentaban Lorena y el grupo de Historia GT, la mayoría de público que escucha o que asiste a estas conferencias virtuales son docentes de historia y también algunos estudiantes de la escuela de historia. Entonces decidí hacer una exposición un poco más didáctica, abordando no solo los resultados de la investigación, sino partiendo desde cómo surgió este tema de investigación, que luego se constituyó en mi tesis de licenciatura para tener el grado de historia en la Escuela de Historia de la USAC. También algunas reflexiones metodológicas de cómo construir la investigación, y finalmente en un tercer apartado ya presentaría como los resultados de esa investigación que me permitió pues titularme en la Escuela de Historia. Y entonces, para iniciar, bueno, ¿cómo surgió este tema de investigación? ¿Cómo surgió este tema? Bueno, a partir de el año 2013, yo era estudiante en la Escuela de Historia y tuve la oportunidad de trabajar como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Y gracias a ello, pues pude participar en diferentes eventos organizados para compartir investigaciones, y uno de ellos fue el Congreso Centroamericano de Historia, que en ese año se realizó, eso fue en el 2014, y eso se realizó en El Salvador. En esa oportunidad pude encontrarme con algunos colegas historiadores. Una de ellas, Catherine Lacaze, estaba organizando un encuentro en Costa Rica para tratar el tema del nacionalismo y en América Latina. Entonces, en ese momento me interesó y le expuse mi intención de participar en dicho evento,
Y al regresar a Guatemala, entonces ella me pasó la información y me propuso presentar una ponencia. Entonces, a partir de esta invitación, empiezo a pues interesarme en el tema del nacionalismo, de los héroes nacionales, que era un tema que yo no había trabajado hasta ese momento, ya que como auxiliar de investigación, mis temas principalmente se centraban en moneda, circulación monetaria. En ese momento estaba investigando la crisis de circulante durante el gobierno de Estrada Cabrera. Entonces, al menos sí me había acercado al régimen liberal y pues ya me generaba bastante interés, pero no había realizado historia social. Entonces, para formular mi propuesta de ponencia, me reuní con dos amigos, Juan Carlos Arazúa y Rodolfo González Galeotti, y pues en una plática de café ellos me decían, bueno, hay un tema interesante que podrías trabajar, que es relativamente fácil, considerando que en ese momento tenía poco tiempo para plantear esta ponencia y que era un tema fuera de mi conocimiento en ese momento. Y la sugerencia era trabajar la conmemoración del centenario del nacimiento de Justo Rufino Barrios. Esto se dio en 1935. Y los argumentos para trabajar este tema eran que, bueno, en primer lugar, había suficientes fuentes primarias y secundarias y estas eran accesibles, ya que una de las dificultades que yo encontré mucho cuando trabajaba historia monetaria era que de pronto no había suficientes fuentes o tenía referencias de que existían, pero no eran accesibles. Entonces, eso me había dificultado mucho la investigación que estaba realizando en ese momento en historia económica. Así que fue pues muy reconfortante saber que las fuentes para este tipo de investigación eran mucho más accesibles. En segundo lugar, pues había una clara delimitación temporal, era un solo año, un evento, un acontecimiento muy, muy acotado, entonces también eso me facilitaría como el acceso y el desarrollo del texto. Y finalmente esto surgió un poco más adelante, pero encontré una vinculación presente-pasado y esto surgió más bien en una conversación familiar de sobremesa en la que uno de los integrantes más jóvenes de la familia, que en ese entonces tendría unos 15 años, hace un comentario y dice, es que lo que nos hace falta en Guatemala es tener otro Jorge Ubico. Y yo me quedé así como entre sorprendida y espantada de cómo, según yo, después de haber finalizado o cerrado la carrera de historia, yo creía que estos eran pensamientos pues que ya no estaban vigentes. Entonces me sorprendió muchísimo y de ahí me surgió como todavía más impulso de seguir investigando de cómo era que aún en la actualidad las generaciones más jóvenes todavía tuvieran como este imaginario de que los dictadores son la mejor opción política para dirigir este país y sobre todo específicamente Jorge Ubico, ya que como mencioné, en ese momento yo estaba investigando Estrada Cabrera, que es la dictadura más extensa que ha tenido nuestro país. Entonces me causaba como muchas inquietudes de por qué Ubico y por qué no Estrada Cabrera. Entonces ahí es donde empiezo como a entrar a estas temáticas sobre el nacionalismo y cómo se construyen estas figuras que usualmente la población retoma o que todavía siguen figurando, como en esta imagen que tengo en la diapositiva, que es un busto de Justo Rufino Barrios, precisamente en la calzada del mismo nombre y en la colonia que tiene el mismo nombre en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. Entonces, estos fueron como los puntos principales por los cuales empecé a trabajar con este tema. Y luego, como mencioné al inicio, algunos apuntes teórico-metodológicos. Bueno, más bien me voy a centrar como en la metodología de cómo desarrollé la investigación. Creo que muchas veces presentamos los resultados, pero estamos muy poco acostumbrados a reflexionar, a presentar y a discutir. Creo que en el momento de las preguntas podremos extender también esta parte, pero creo que es muy importante cómo se construye la historia. Muchas personas tienden a pensar que historia es, o estudiar historia, saber fechas, es leer libros, pero nuestro trabajo como historiadores es construir la historia. Y de ahí que bueno, planteé esta sección en la exposición.
Y bueno, mis fuentes primarias principalmente fueron hemerográficas. Revisé desde 1934 porque desde ahí se empiezan a plantear como los preparativos de la conmemoración del centenario del nacimiento de Barrios, y el 35, que es cuando ya se dan todas las celebraciones, que voy a ampliar este tema más adelante. Principalmente mis fuentes fueron la Gaceta, que es la revista de Policía y Variedades, y esta la consulté en la Academia de Geografía e Historia. También elegí Imparcial, pues por su contenido y por la difusión que tenía en la época. Y estos ejemplares los consulté en la Biblioteca de la Escuela de Historia y en la Hemeroteca Nacional. Luego también tuve acceso y trabajé con fuentes primarias, documentales, iconográficas, que también iré mostrando más adelante. Y finalmente las fuentes bibliográficas, que no pueden faltar en toda investigación. Y bueno, aquí está una foto del recuerdo de cuando estaba revisando las fuentes hemerográficas, que no es solo verlas una vez, sino que en mi caso tuve que revisar estos periódicos de estos 2 años. Los revisé en 3 ocasiones. En la primera, buscando específicamente las actividades relacionadas con el centenario, y descarté otro tipo de noticias. Más adelante me di cuenta que había mucha información sobre algunos acontecimientos políticos muy, muy relevantes, así que me tocó revisarlo una segunda ocasión para extraer información sobre esos acontecimientos políticos, que voy a entrar en detalle, y en una tercera opción, pues para revisar algunas noticias que se me hubieran pasado, que de pronto no tenían que ver ni con la situación política en específico, la reforma constitucional realizada por el Partido Liberal Progresista, que era el partido oficial de gobierno de Ubico, y tenían que ver, por ejemplo, con delimitación de fronteras, con algunos conflictos de las municipalidades, delimitación de tierras, y que se enmarcan en mi enfoque teórico que tenía que ver con la construcción del nacionalismo liberal en Guatemala. Entonces, no fue como solo una vez, sino que tuve que volver a mis fuentes por lo menos en 3 ocasiones, y lo hice en diferentes momentos de la investigación conforme esta fue madurando. Y además, bueno, también revisé otras fuentes primarias. Esta es una fotografía del álbum de Ubico, y pues como mencioné había otras, pero bueno, no voy a entrar en tantos detalles de esto. De toda la revisión seleccioné 688 noticias para analizar. Entre los temas de estas noticias incluían actas de la Asamblea Nacional, celebraciones, festividades, noticias sobre cultura, arte, urbanización, geografía, civismo, deportes, entre otros. Y bueno, al tener como ya seleccionadas cuáles eran las noticias que iba a trabajar como base documental para mi argumentación en la tesis, empiezo a hacer la sistematización. Entonces, para ello realicé fichas de trabajo. Las hice en Excel, no fue nada tan complejo, pero creo que Excel, los historiadores le tenemos como un poco de respeto a este programa, no estamos muy familiarizados con él, pero es bastante flexible para elaborar fichas y para trabajar con datos, aunque sean cualitativos, también da como mucha flexibilidad. Estas fichas de trabajo tenían datos bien puntuales que me permitían la publicación, el nombre, por ejemplo, si era la Gaceta, si era el Imparcial, el tema. Bueno, el tema en realidad lo coloqué al final porque es un paso posterior en el análisis ya de la información, pero sí había un apartado en las fichas que tenía que ver con tema, y esto era muy importante. El titular o el título de la noticia y el contenido más importante, ya fuera en cita textual o en paráfrasis, o también observaciones y comentarios sobre estas noticias, de, por ejemplo, para qué me van a servir, o empezar a lanzar como algunos elementos de análisis. Y bueno, cuando ya tuve el conjunto de fichas, encontré que de ellas emergían 12 temas generales que fui desarrollando en la tesis y que mencionaré más adelante.
Luego, cuando ya tenía esta clasificación de temas, era lo que mencionaba, ya pude asignarle a cada ficha como a qué tema correspondía y luego organicé las fichas por temas. Entonces ya pude tener como los subconjuntos de fichas de noticias y esto me permitió elaborar tablas, esquemas, cronologías, como las que muestro aquí de ejemplo en la diapositiva. Y estas tablas y la lista completa de las noticias consultadas está en mi tesis, si ustedes pueden, si a alguien le interesa, con mi nombre y USAC, tesis USAC, es posible consultarla en el repositorio de la Universidad de San Carlos. Y bueno, como les mencioné, eso me permitió como ir avanzando en el análisis de esta información. Y también con otro tipo de fuentes, también hubo una sistematización, elaboración de fichas bibliográficas, tanto de las fuentes primarias como las que muestro en esta diapositiva, como de fuentes bibliográficas secundarias. También hice una revisión de fuentes legales, como comenté, una parte importante de la tesis tiene que ver con la reforma constitucional que permitió que se extendiera el periodo de gobierno de Jorge Ubico. Así que fue muy importante la revisión de las fuentes legales de la época. También tuve la oportunidad de hacer un registro y que algunos compañeros y amigos me compartieran fuentes iconográficas, fotografías de la época, también fotografías contemporáneas. Pude visitar algunas esculturas, también arquitectura. Y finalmente, fuentes orales, personas que tienen mucha experiencia en el tema y que también estuvieron como vinculados a algunos de los personajes que van apareciendo en las noticias y que eran personajes como muy representativos de la cultura, del arte, de la política, para la época de mi interés. Entonces es una investigación en la que confluyeron pues diferentes tipos de fuentes y el trabajo de sistematización para cada una pues fue diferente, pero en conjunto me permitieron ver un panorama un poco más preciso de lo que estaba sucediendo en este año en particular, en 1935, pero que condensa mucho de la historia del régimen general que inicia en 1871 y que termina en 1944. Y como dije, que tiene un vínculo muy presente. Fotografías que ustedes pueden ver de los bustos de Justo Rufino Barrios son fotografías actuales. Estos bustos siguen erigidos en la mayoría de parques centrales de las cabeceras departamentales en el interior de la mayoría de departamentos de la República, aunque no he podido visitarlos todos, pero creo que muchos de ustedes los habrán visto. También otro tipo de fuentes iconográficas, como mencioné, arquitectura, tenemos la famosa Torre del Reformador, que viene de la época, y también los vitrales del Palacio Nacional, uno de ellos en particular, que es el de la Ley de Probidad, que era una de las insignias del gobierno de Jorge Ubico. Bueno, ahora sí voy a entrar a explicar un poco más sobre los resultados de esta investigación. Y bueno, el objeto de estudio, esta es la portada de mi tesis, si a alguien le interesa. El objeto de estudio entonces será básicamente las conmemoraciones. Y yo no me refiero específicamente al nacimiento de Justo Rufino Barrios, sino que hubo otras conmemoraciones. Por ejemplo, el cincuentenario de su muerte, que fue el 2 de abril, la entrada de los revolucionarios liberales a la ciudad de Guatemala el 30 de junio, y finalmente el centenario de su nacimiento el 19 de julio. Y también, al mismo tiempo, voy a explicarlo, se da la instrumentalización, que es en sí la tesis básicamente, ¿no? Cómo se utiliza la figura de Justo Rufino Barrios para legitimar el régimen de Jorge Ubico. Y esto se da a través de bueno, no precisamente a través de, pero ya voy a ir vinculando esto,
Pero en este año se dan las propuestas de reformas constitucionales en abril. También se da un movimiento cívico y político a través de la organización de comités femeninos, subcomités y clubes liberales, como una supuesta democratización. Y esto se da entre mayo y junio de ese año para la participación, para promover y hacer propaganda para la participación ciudadana en el plebiscito para reformar el artículo 6 constitucional. Este artículo era el que limitaba el periodo de gobierno a 6 años. Y entonces la búsqueda de reformar permitiría a Jorge Ubico permanecer en el poder y tener una dictadura legal como la tendría Justo Rufino Barrios en su momento. Y bueno, aquí entonces ya en esta línea del tiempo quiero como ilustrar cómo se van imbricando estos acontecimientos. Tenemos las propuestas de reforma constitucional el 1 de abril. Al día siguiente es la fecha específica en que se conmemoraba el cincuentenario de la muerte de Justo Rufino Barrios. Y en mayo y junio se dan las organizaciones de los comités que mencioné. Y el 30 de junio, o sea, al final de ese mes, se da la conmemoración de la reforma liberal. Ese mismo mes se da la participación ciudadana del plebiscito para reformar el artículo 6, en el cual la mayoría de ciudadanía dijo sí, queremos que se reforme y que se extienda el periodo de gobierno de Jorge Ubico. Y finalmente, el 19 de julio, que ya se conmemora propiamente el centenario del nacimiento de Justo Rufino Barrios. Entonces, el argumento básico de la tesis es que tanto el contenido, el programa y los efectos de la conmemoración de estos diferentes acontecimientos relacionados con Justo Rufino Barrios fueron instrumentalizados en función de los intereses políticos del régimen de Jorge Ubico. Jorge Ubico utilizó esta figura de héroe dictador liberal para presentarse como su digno sucesor. Esta conmemoración enmarcó los mecanismos empleados por el gobierno ubiquista para realizar enmiendas a la Constitución política, especialmente en el artículo 66, y permitió que se decretara la ampliación de su periodo presidencial hasta 1943. Es decir, siempre hablamos de la dictadura de Ubico, pero poco hablamos sobre cómo se constituye una dictadura o cómo se construye la dictadura, y esta es una ventana para analizar. Y la construcción del culto al héroe de la Revolución Liberal en Guatemala, el reformador Justo Rufino Barrios, y la situación que atravesaba el proyecto liberal en ese momento, ya en el primer cuarto del siglo XX, sirvió para legitimar la dictadura de Jorge Ubico y mantenerlo en el poder. Y aún hoy podemos seguir escuchando, viendo como muchas personas todavía mantienen esta idea de la dictadura de Jorge Ubico, aun cuando ya ha pasado muchísimos años y muchísimas formas de gobierno. Siempre se mantiene entre la población esta idea de culto a estos personajes. Entonces, la conmemoración de Barrios evidencia cómo las dictaduras, en este caso liberales, aparecieron en momentos de crisis estatal, cómo las figuras dictatoriales, tanto de Barrios como de Ubico, en su momento equilibraron la estructura social excluyente del proyecto liberal, pero debían ser aceptadas para que se constituyeran como tal, debían ser aceptadas en el poder por oligarquía y al mismo tiempo debían legitimarse frente a la ciudadanía. Y bueno, entonces, ¿cómo se da esa construcción del mito de el reformador Justo Rufino Barrios como el héroe liberal? Y bueno, algunos apuntamientos teóricos. Mi enfoque en este caso, el nacionalismo no es como una ideología, sino desde la propuesta de Benedict Anderson, es más bien verlo como un sistema cultural. Y esto me permite ver cómo los cambios sociales pueden ser incluso más complejos que los cambios políticos, pero también tienen una repercusión muy extendida en el tiempo y el espacio.
En ese sentido, David, los héroes no son naturales, sino que estos se reconocen y se construyen socialmente a través de procesos discursivos, estéticos y políticos. Y son figuras polisémicas, es decir, tienen diferentes significados y pueden ser interpretados de diferentes formas dependiendo de los intereses, y ahí es donde entra el tema de cómo se instrumentalizan estas figuras de acuerdo a los intereses políticos de los grupos en el poder. La reforma liberal, pues un poquito como de antecedentes de cómo se construye esta figura heroica de Barrios, se da principalmente en las acciones que realizó, las acciones militares principalmente, bueno, no militares, pues más adelante serían militares, pero bueno, en su momento, junto a las facciones de Serapio Cruz y posteriormente sus familiares, y luego en algún momento se conjugan con los movimientos de García Granados en la capital y desemboca en la huida del último presidente conservador, Vicente Serna, y la toma del poder político por García Granados como presidente provisorio y Barrios posteriormente como presidente electo. Y la participación en estas batallas le da a Barrios esa imagen de caudillo, de líder frente a los conservadores que estaban pues en ese momento perdiendo el poder, y a partir de ahí se consolida como esa figura a través de la historiografía liberal y de la historia oficial, que aún hoy sigue reproduciendo esta idea de la reforma liberal como una revolución, pero que en realidad lo que hizo fue más bien reformar algunas prácticas políticas y un tema político para beneficiar a ciertos grupos oligárquicos en el poder. También de Benedict Anderson retomó este concepto de las palancas políticas, que eran como estas formas en las cuales se constituyen o se produce y reproduce la imagen de estos héroes nacionales. Y bueno, principalmente a través de la educación pública. Recordemos que es a partir de Barrios, de la reforma liberal, en que se convierte en educación pública laica, esto es muy importante, gratuita y obligatoria. Uno de los elementos fundamentales de los liberales en Guatemala era como esta lucha por el poder y el control social, cultural, ideológico de la Iglesia Católica en Guatemala, y entonces realizan muchas acciones para restarles poder, y la educación laica es parte de quitarles esa autoridad que tenían de instruir a las futuras generaciones. También se da la propaganda estatal a través de todos los medios de difusión y de comunicación oficiales, la historia oficial, la literatura, el militarismo. Con Barrios se institucionaliza el ejército y la policía. En cuanto a la literatura y la historia oficial, pues hay una serie de intelectuales que respaldaron y que apoyaron su gobierno, incluso fueron quienes argumentaron a favor de la dictadura de Barrios en su momento. Y finalmente la afirmación de la identidad de clase con la nación, es decir, los intereses públicos no son para una clase particular, sino que son para beneficio de todos, aunque sabemos que en las prácticas esto no se cumplía y que constituyeron un régimen, y bueno, todavía vivimos en un país altamente jerarquizado, la herencia colonial pues no la podemos desligar, un país racista, excluyente, así que esas estructuras políticas y sociales aún perviven en nuestro país, lamentablemente. Bueno, y otro concepto fundamental que trabajo en la tesis, en la investigación, es la religión cívica. Y decía que aquí estoy retomando el nacionalismo como un sistema cultural, porque lo que sucede, bueno, en términos como muy burdos, podríamos decir que hay como se vacía de contenido ciertas prácticas sociales y culturales que ya se realizaban. Por ejemplo, se transforma el culto al mártir religioso y en su lugar se da el culto al héroe nacional.
Tenemos en términos de la religión, tenemos el catequismo, y en términos de religión cívica tenemos la educación laica. Tenemos también, en cuanto a la religión, diferentes manifestaciones de rituales, y aquí tenemos también ceremonias cívicas, la estatuaria heroica, que es una forma de arte didáctico para instruir a las nuevas generaciones y a la población, y el culto a los símbolos patrios, que justo estamos en un mes en el que empiezan a difundirse mucho. Ya en todas las calles podemos ver cómo los vendedores están ofreciendo las banderas, las personas empiezan a retomar como este culto a los símbolos de la patria o a los símbolos de nuestra nación. Y entonces esta religión cívica lo que hace es como, en lugar de hacer una revolución completa cultural y tratar de transformar por completo, lo que hace es como retomar los mecanismos religiosos y darles un contenido cívico, de manera que este cambio social pueda ser más fácilmente aceptado por la población, y sobre todo mucho énfasis en los niños y jóvenes para adoctrinarlos en esta pues, nuevas formas de cultura nacionalista y en este fervor y amor a la patria, ¿no? Entonces, esta forma de identidad del ciudadano y de construir ciudadanos supuestamente modernos, educados, es parte del nacionalismo liberal. Y bueno, y en conciso, para las actividades de la conmemoración a Barrios en 1935, como mencioné, había varios temas, pero principalmente se enfocan en civismo, educación, producción bibliográfica, fiestas de celebración, e incluso perviven hasta hoy, como mencioné, estos símbolos o este culto a estos símbolos. En los billetes todavía circula esta imagen que asocia a Barrios con la educación laica, gratuita, obligatoria, y sigue circulando entre nosotros la imagen de este personaje. La producción bibliográfica, como mencioné, también fue bastante amplia, y las fiestas, en la imagen, en la diapositiva, en la imagen inferior izquierda, está la imagen de Jorge Ubico asistiendo a las celebraciones del centenario del Reformador, y como se pueden apreciar en las fotografías, es interesante la división social que se hace, no solo social, sino también de género. Voy a volver a la diapositiva anterior. En la fotografía del centro se puede apreciar un colegio de señoritas, mientras que a la derecha vemos oficiales del ejército portando las banderas nacionales, y unos fotógrafos retratando estos acontecimientos para la posteridad. Y en este caso, nuevamente encontramos esta diferenciación social. Aquí vemos hombres, en su mayoría, con trajes formales. Ya no vemos solo miembros del ejército, sino que vamos a hablar también de toda esta clase emergente de burócratas que empiezan también a darle esta forma más moderna al Estado guatemalteco ya en el siglo XX. Y bueno, también entre las actividades hubo muchos eventos deportivos, se dan muchos proyectos de urbanización que llevan el nombre o que rememoran a Barrios y la Reforma Liberal, no solo a Barrios, también García Granados. Y yo creo que uno de los más emblemáticos es la Torre del Reformador. Sabemos que hace alusión a Justo Rufino Barrios, y que se erigió en este año de 1935, y en el centro está la fotografía del periódico de la época, y luego tenemos una foto actual. Y también en el Museo del Ferrocarril está la escultura ecuestre de Justo Rufino Barrios, y en la plaza que lleva el nombre de Plaza Barrios, que incluso cuando se hizo hay una parada de Transurbano que también lleva el nombre de Plaza Barrios. Entonces, perviven, aún en la actualidad, estos símbolos y esta alusión de culto a estos héroes y a estos símbolos de la nación, a estos símbolos patrios.
Y bien, con respecto a la reforma constitucional, que es el mecanismo que permitió a Jorge Ubico consolidarse como dictador, estos fueron todos los artículos que se reformaron, en total eran 25. Inicialmente no se propuso reformar el artículo 66. Este tuvo un tratamiento, digamos, especial y, bueno, lo voy a desarrollar después. En estos artículos que se buscaba reformar, había varios temas, pero entre los más sobresalientes están temas como la ciudadanía. En la Constitución vigente para la época, la ciudadanía se alcanzaba a cumplir 21, y aquí ya se propone reducirla a los 18 años. También con respecto a los derechos individuales, aparentemente le da mucho énfasis a la libertad, la igualdad, la seguridad, pero lo interesante es que se refiere a la libertad, igualdad y seguridad de la honra de la persona, pero también de los bienes, ya que el régimen liberal pues, se caracterizaba por haber constituido una estructura que permitió a los terratenientes y a los cafetaleros construir un país pues con un orden finca. Entonces, la seguridad de los bienes era fundamental para mantener este régimen. También con respecto al derecho de asociación y reunión, otra de las características del régimen ubiquista es el anticomunismo. Y bajo el argumento de evitar alteraciones al orden social, se da una serie de restricciones. Recordemos que antes de la llegada de Ubico al poder, posterior a Estrada Cabrera y anterior a Ubico, estuvo el régimen, perdón, se me acaba de ir, pero hay como una década en la cual se da un cierto progreso en cuanto a los derechos y en cuanto a la democratización del país. Pero cuando llegó Ubico, entonces empezamos a ver estas formas en las cuales se trata de reducir esos derechos que se habían logrado, y entonces bajo este argumento de evitar actividades subversivas, el comunismo y el anarquismo vienen a ser tachados como alteraciones al orden social, y por lo tanto se podía proceder en contra de las personas que participaran de estas actividades. Y esto está totalmente vinculado con los dos siguientes, que son control social y poder judicial. En cuanto al control social, hay mucho énfasis en cuanto al proceso de detención, el proceso de cómo debía realizarse la detención, en cuántas horas se podía hacer el interrogatorio, cuándo procedía liberar o mantener detenida a la persona. En fin, se da una reforma en este tema, aparentemente para mejorar las garantías de la población, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que se buscaba era tener mecanismos concretos en los cuales castigar o coaccionar a las personas como que participaran en estas acciones que se consideraban subversivas. Recordarán muchos la famosa ley fuga y bueno, otro montón de rasgos muy característicos del régimen de Ubico, que era pues una mano de hierro. Y el Poder Judicial, por su parte, también había una reforma que facultaba a la Asamblea Nacional para nombrar magistrados y fiscales en las Cortes y al presidente de la Corte Suprema. Entonces, hay como, o sea, no hay, sino que se construye a partir de estas reformas a estos artículos, se construye un régimen que aparenta otorgar derechos, pero que también endurece las medidas coactivas contra la población, y que es lo que muchos dicen, bueno, es que en la época de Ubico no había robos, no había violencia, pero también había mucha arbitrariedad y las fuerzas de seguridad estaban a la orden del dictador, no solo para los delitos como tal, sino también para reprimir a quienes osaran contradecir al régimen. Y el 6 de abril, la Asamblea Nacional celebró su sesión ordinaria y da lectura a un memorial firmado por diversas municipalidades, comités y ciudadanos, en los que
solicitaban el apoyo al artículo 66 que decía el periodo de la presidencia será 6 años. Entonces lo que buscaban era que el periodo de Jorge Ubico terminaría en el 37 y con esto se extendería otros 6 años más. Y para lograrlo se da un plebiscito en el cual la población tenía únicamente dos opciones: votar sí reformarlo o no reformarlo, y la mayoría de la población votó a favor de que sí se le permitiera a Jorge Ubico permanecer en el poder, y entonces se reforma esta limitación al periodo presidencial, y así es como se permite la dictadura. Y sobre, como decía, bueno, este régimen que reprimió otras formas de participación política que pudieran hacerle competencia, Chinchilla Aguilar señala que algunos ciudadanos, como Jorge García Granados, que no era cualquier personaje, se atrevió a dirigir peticiones al presidente, es decir, a Jorge Ubico, para que los reos políticos no fueran condenados a la pena capital. El resultado fue que lo llevaron a la penitenciaría central, que estaba ubicada en lo que ahora conocemos como el Banco de Guatemala, y todavía está el puente de la penitenciaría, todavía está en pie frente al edificio del INGUAT, por si alguien lo quiere visitar o si ya lo visitaron. Entonces lo llevan a la penitenciaría para que presenciara las ejecuciones de estos mismos reos, es decir, un simbolismo, no solo un simbolismo, sino un acto como tal, que no solo es una negación de su petición, sino que también es una advertencia, ya que luego este personaje se envió al exilio y se cree que lo que lo salvó fue porque estaba próxima a la celebración del centenario de Barrios, que también iba a ser exaltado en el momento en junio, que se conmemoraba la entrada de la reforma, de la revolución, de la llamada revolución liberal, que lo hizo junto a Miguel García Granados. De manera que, pues, por su linaje, este personaje pudo atreverse a hacerle una petición al presidente y también pudo salvar su vida, que no es la misma historia de muchos otros que cayeron víctimas de la represión de este dictador. Y bueno, como dije al inicio, hay una vinculación muy clara de toda esta construcción de esta historia oficial que nos cuenta parcialmente, y que en la cultura oral se sigue reproduciendo esta idea de un Jorge Ubico que garantizó la seguridad, que era probo, que era íntegro, que dejó un país sin deudas, pero también sin presupuesto, que se sigue reproduciendo, pero que no da lugar como a estos matices o a comprender quiénes fueron los que en sí se beneficiaron y quiénes que fueron la mayoría de la población que fueron perjudicados por este régimen. Y bueno, la instrumentalización de estas figuras heroicas, tanto de Barrios como de Ubico, cumplen su función a cabalidad, porque aún en el pleno siglo XXI se mantienen los mitos alrededor de la figura de Barrios y Jorge Ubico. En muchas ocasiones hemos visto, creo que actualmente hay mucha controversia sobre el patrimonio, y se habla mucho como de los edificios, el daño que se les hacen durante las manifestaciones, pero no he encontrado o no he visto hasta ahora alguien que se pronuncie en contra de este tipo bueno, tanto las esculturas de Barrios, pensaba ahorita, como mencioné, están todavía en muchos departamentos de la República, pero también tenemos este paso de nivel inaugurado en 2010 con el nombre de Jorge Ubico, y al fondo está el supuesto monumento de los pueblos indígenas a este presidente. Entonces, tampoco he visto que haya mucho pronunciamiento en contra de este tipo de monumentos, y que siguen, o sea, que ayudan a que se mantenga en nuestra sociedad esta imagen o este culto a estos personajes. Ni ancianos y jóvenes anhelan el surgimiento de un caudillo como estos, capaz de poner orden y progreso a nuestro país, aunque detrás de ello lo que se logra sea la imposición de más limitaciones, como lo hemos visto quienes estudiamos historia y construimos la historia, pues lo tenemos de primera mano. Y prueba
de esta afirmación es que las obras de infraestructura, monumentos, estatuaria liberal todavía existe y las autoridades insisten en rememorar a estos personajes sin que haya mayor oposición a ello y sin dimensionar la carga simbólica que representan para nuestra sociedad y para la historia de nuestro país. Contrario a la exaltación de, por ejemplo, los personajes y todos los logros de la Revolución de Octubre han quedado pues prácticamente borrados de la memoria de del país incluso. De la historia, del arte. Es muy difícil encontrar monumentos. El fallecido Gabriel Morales estaba en sus últimas investigaciones, estaba tratando de recopilar los restos que quedaban de estas manifestaciones artísticas y era muy complicado de encontrarlas, mientras que estas otras se siguen exhibiendo en todo el país. Así que pues, muchas gracias por su atención. Espero que pues haya quedado claro y también espero sus preguntas, comentarios, sugerencias. Como mencioné, esta investigación pues ya está realizada, pero queda abierto al diálogo y posiblemente a su ampliación a futuro, así que estoy atenta y agradecida de sus comentarios y sugerencias. Así que muchas gracias por la invitación también a Historia GT. Muchas gracias, maestra Polanco, por tan excelente presentación de un tema tan actual y la memoria como un espacio en disputa, ¿no? Que hoy nos llama mucho a reflexionar ante la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, vamos a esperar las preguntas de nuestro público. Hay una duda aquí del doctor Eduardo Antonio Velázquez. Pregunta sobre el título de la tesis. Sí, el título es Ubico frente al héroe liberal, el centenario de Barrios en la legitimación de la dictadura, Guatemala 1935. Pero con una búsqueda muy rápida, Perla Polanco más tesis USAC, ahí les aparece en Google, en el repositorio de la biblioteca, está cargado el PDF, entonces creo que es bastante fácil acceder a ella. Muy bien, aquí tenemos otra de Elida Lima. ¿Por qué esta construcción de historia aún es carente en los textos de educación? Construcción de historia, no sé si no estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero bueno, es una pregunta bien compleja. No creo que haya una respuesta fácil, pero principalmente creo que es porque sigue perviviendo y seguimos, e incluso como historiadores, seguimos reproduciendo muchas veces estas mismas ideas. Por ejemplo, mantenemos la cronología de la historia tradicional, hablamos de régimen conservador, régimen liberal, pero hasta dónde, incluso revolución liberal, yo en la tesis muy conscientemente evité nombrarlo como revolución liberal, me quedo con reforma, porque sí reformó algunos elementos, pero no fue una revolución como tal, es decir, no buscó votar desde los cimientos un sistema, una estructura social excluyente, mantener a los pueblos indígenas como los principales productores, sojuzgados, principalmente cuando se constituyen las fincas, que son liberados, pero para ser mano de obra explotada, casi esclavizada en las fincas. Entonces, pareciera, incluso la licenciada María Pinto fue mi lectora de tesis y ella me decía, cuando me entregó los comentarios, pareciera que el régimen liberal ya se ha escrito todo o ya se trabajó, pero todavía hay mucho que trabajar
Yo me centré en un año, 1935, traté de hacer como una extensión del régimen hasta la actualidad, pero la verdad es que la tesis tiene casi 200 páginas. No sé cuántos profesores quieran sentarse a leer 200 páginas de historia para tratar de comprender una parte de nuestra historia. Y también ahí creo que fallamos un poco los historiadores, y aquí es donde reconozco también el trabajo que hace Historia GT, que es la difusión. En mi caso, por ejemplo, ahí sí que reconozco mi fallo, yo no he trabajado mucho en difundir este trabajo, si bien he presentado algunas ponencias, salvo la tesis, no tengo mucho publicado sobre este tema, entonces eso también creo que es parte de las fallas que tenemos, pero incluso si tuviera algo publicado, la difusión de los estudios históricos tendría que ser bastante limitada. Hay órganos de difusión como revistas, en la Escuela de Historia hay varias revistas en las cuales se puede publicar, pero no sé qué tanto la población está dispuesta a leer y les sea accesible este tipo de trabajos. Por mi parte, yo he trabajado en la elaboración de libros de texto del área de estudios sociales y he tratado como de ir metiendo algunos de los temas que he investigado y tratando de plantear los contenidos de manera pues lo más crítica posible, aún considerando que son pues para jóvenes, para niños. Y una de las limitaciones también es que el CNB no da como mucha apertura para meter nuevas formas de entender la historia de nuestro país. Más bien vemos que cada año se va limitando la cantidad de periodos de clase, la cantidad de materiales del área de ciencias sociales. Actualmente incluye ciencias sociales, formación ciudadana e interculturalidad para el área de básicos, que es la que conozco. Entonces, como en un libro de texto abordas tantos temas tan variados, con tanta limitación de espacio, de tiempo, de dar clases. Entonces, sí creo que en parte por eso no se difunde tanto y no se da a conocer tanto. Entonces, los profesores que asisten y que se interesan por formarse y por ampliar sus conocimientos, creo que son los que logran difundir entre sus estudiantes este tipo de trabajos. La querida amiga Amalia, que pues ya no está con nosotros, que fue fundadora del grupo Historia GT, en algún momento me comentó que ella utilizaba mi tesis con sus estudiantes, aunque creo que era a nivel superior, pero también ella como profesora de secundaria me mencionó que ella había citado mi trabajo. También hay otras personas que lo han citado, no puedo decir cuántas, pero pues estoy muy agradecida con quienes se han tomado la molestia de leerlo. No podría decir cuántas, pero por lo menos conozco un par que sé que se han tomado la molestia. Así que no sé si por ahí va la respuesta, y si no, pues igual me pueden la pregunta para ampliarla o para acotarla. Excelente, sí, porque va en varios sentidos. Hay varias felicitaciones en nuestra sección. Entonces tenemos una pregunta de nuestro amigo Catarino Escobar, que desde México pregunta: excelente conferencia en la historiografía guatemalteca. ¿Cuáles son las reflexiones en torno a Barrios y a Jorge Ubico? Otra pregunta súper amplia. Las reflexiones personales, supongo, a partir de ese trabajo. Bueno, en un momento creo que incluso una lectura que se puede hacer de mi trabajo es que estoy tratando de hacer este tipo de historia, de reafirmar estas figuras. Y en realidad, a lo largo de la argumentación, lo que digo es, o sea, trato de tener una postura muy crítica al respecto y decir, estos gobiernos que aparentemente han sido los mejores que ha tenido nuestro país,
realmente han dejado mucho que desear desde, bueno, no desde ahí, pero por lo menos este es un caso bien específico. Podemos ver cómo la manipulación de las leyes ha sido como el instrumento que ha permitido hacer y deshacer con nuestros sistemas políticos, con nuestra ciudadanía, construir una ciudadanía súper excluyente, en la cual las garantías y los derechos ciudadanos son privilegios de clase y a los que la mayoría de población no puede acceder. Y también cómo se sigue reproduciendo esta idea no solo de, es decir, el héroe es un ejemplo a imitar para la población, para los ciudadanos. Entonces, que todavía sigan dando vueltas en nuestra cultura, que todavía vayamos a los parques centrales. En diciembre yo estuve en Chiantla, en Huehuetenango, y vi el busto de Barrios, casi que a donde vaya, en Santa Cruz del Quiché, pues Lorena en Coatepeque me ha proporcionado algunas fotografías, en San Lucas, es decir, por todo el país. Seguimos viendo estas imágenes, entonces nuestra ciudadanía sigue reproduciendo como estas imágenes decimonónicas. Parece pues muy anacrónico hacer pues este jalón hasta allá, pero pues que quisieran ser muy modernas y muy contemporáneas. El contenido de nuestras prácticas cívicas y políticas sigue siendo muy decimonónico y conservador incluso. Y era lo que mencionaba también, porque a mí me interesa el nacionalismo no como ideología, sino como sistema cultural, es porque pues las prácticas sociales tardan mucho en transformarse, y por eso Lorena decía el comentario, ¿no? La memoria como un territorio en disputa, y no solo la memoria, la historia, no solo como territorio en disputa, sino también como herramienta de lucha. Y bueno, no es mi intención reificar estas figuras como heroicas, sino que desmenucemos qué había detrás de estas figuras heroicas, desmenuzar cómo se constituyó una dictadura, cuáles fueron las artimañas utilizadas, cuáles eran los argumentos, que incluso eran pues los argumentos de Montúfar, no Salvador Montúfar, sino Montúfar y Coronado, para convertir en dictador a Barrios, pues eran pues bastante falaces, muy hacia exaltar a la figura de la persona, y sobre esa base, entonces, sobre ese personalismo se constituyó una dictadura, y luego Ubico pues lo retoma. En la tesis ya cito más abundantemente las fuentes primarias, en donde los intelectuales de la época, los ideólogos del régimen, expresaban de nuevo, estas falacias en las que exaltaban al hombre, al personaje, como lo que necesitaba el país para equilibrarse, para establecerse, para lograr como esa estabilidad que le hacía falta, ya que mundialmente había como esta oleada supuestamente democrática, modernizante, y entonces Guatemala, en lugar de avanzar hacia estos nuevos tiempos, lo que hace es consolidar esta figura que nos devuelve al finales del siglo XIX, y bueno, a lo largo de las noticias y de las conmemoraciones, todas las actividades, por ejemplo, si era una conmemoración, no una conmemoración, si era una ceremonia de algún evento deportivo, le daban una medalla al presidente Jorge Ubico por ser el mejor presidente que ha tenido la República, y yo la leí y decía, ¿pero qué tiene que ver el evento deportivo con una medalla de honor al presidente? Pero es como estas prácticas, estos mecanismos, estas palancas, como menciona Anderson, que le van dando contenido a estas prácticas sociales y políticas que constituyen regímenes. Entonces no es casual que perviva esta figura en nuestra sociedad, sino que es una construcción a lo largo del tiempo y el espacio que permitió su consolidación, y que pues creo que hemos fallado también ahí en presentar como estas críticas, o en desmenuzar qué había detrás de eso,
para que la población pueda pues tener más información de por qué estos regímenes no pueden ser permitidos en los tiempos actuales, aunque creo que nuestro actual presidente estaría un poco en contra de esto, porque pues también su forma de expresarse y de presentarse y de dirigirse a la nación, pues no es muy respetuosa, que se diga. Así que creo que, bueno, mi postura es esa, ¿no? De cuestionar los mecanismos que emplearon estos personajes para hacerse del poder y para permanecer en el poder, y que como ciudadanos tenemos que conocerlos para no caer como en afirmar que estos regímenes que por la fuerza buscan imponerse son lo que necesitamos como país. Muy bien, tenemos otra acá de Oscar Cruz, que dice, ¿por qué si estos personajes son tan nefastos, por qué se siguen exaltando? Porque lo permitimos. Como mencioné, bueno, quienes somos historiadores sabemos que el gremio es bastante reducido y que muchos puestos de poder, de decisión, de dirección en el gobierno no precisamente están orientados por historiadores críticos o por historiadores siquiera, bueno, que también hay historiadores que siguen reificando esto, ¿no? Y entonces se sigue reproduciendo esta historia oficial y seguimos reificando estas figuras y seguimos anhelando estas figuras como sociedad, que es la parte más lamentable. De pronto nos rodeamos como en un círculo académico o muy cercano, muy limitado, con un pensamiento similar al nuestro, y eso nos hace como entrar en una burbuja que nos aísla de una realidad social. Y si vamos con los jóvenes, muchos desconocen, y bueno, yo actualmente trabajo con jóvenes y desconocen la historia, y por ejemplo ahorita viene septiembre y que dicen, sí, los símbolos patrios, ponernos traje típico, el 15 y ya nunca más, pero no cuestionar, no saber qué hay detrás de eso. Bueno, ahorita vamos a entrar, no voy a entrar más bien en el detalle del Bicentenario, pero hay poco cuestionamiento, hay poca crítica y pocas voces que se alzan o que tratamos de alzarnos para decir las cosas son más complejas, no hay como bueno o malo, sino que siempre hay escalas de grises. Tampoco es que sean, bueno, no es que sean como nefastos, pues como seres humanos tenían sus intereses, intereses de clase, buscaron su beneficio, no son los únicos, esto sigue, es casi como cultura política de nuestro país, lamentablemente, y bueno, vamos de mal en peor con la historia y peor aún con la historia crítica, entonces por eso se siguen exaltando, así que también ese es un llamado y una invitación a quienes trabajamos en docencia, trabajamos en investigación, a no cruzarnos de brazos, sino a veces es frustrante, pero aunque sea un poquito podemos ir avanzando en dar a conocer estas otras formas de historia que nos podrían ayudar a pensar en nuestra sociedad y cómo transformar nuestra sociedad pues para beneficio de la mayoría y no solo de unos pocos. Muy bien, muchas gracias. También creo que esta pregunta va en el mismo sentido de la siguiente. José Chávez pregunta, ¿por qué sigue el romanticismo hacia los dictadores? Como se tiende a eso en la sociedad guatemalteca. Sí, pues son estas construcciones como bien burdas y como bien fáciles de repetir, es que en la época de Vico no había ladrones, no había violencia, y pues esta falacia de todo pasado fue mejor, y no cuestionamos. Entonces, pues sí, si vivimos en una sociedad súper violenta, insegura, y nos dicen, pues es que hubo una época en la que no era así, por supuesto que quisiéramos vivir en ella, pero la pregunta es, ¿para quiénes?
era así de segura. Por ejemplo, líderes sindicales, sus historias no hablarían de una seguridad. Personas que tenían ideas opuestas al régimen de Ubico, incluso ponía ahí el ejemplo de García Granados, que era alguien de la élite que tuvo, por lo mismo de su privilegio, la posibilidad de contradecir al dictador, y aún siendo el personaje que era, no se salvó de la represalia, pues no digamos cómo le iría al resto de la población. Entonces, sí, como que estas ideas, como sin mucho fundamento, pero que sí, cualquiera creo que sí, si nos dicen hubo una época en la que todo esto no se veía, todos estos robos, las extorsiones, las pandillas y todas las problemáticas sociales que enfrentamos, por supuesto que quisiéramos vivir en esa época y parecería pues un sueño, pero es una idea también que es como esto es un mito, ¿no? Como decía el título de la ponencia, o sea, mitos y héroes, porque no tienen un sustento, una base real, concreta, y lo escuchamos y se sigue diciendo y se sigue diciendo y se sigue diciendo. Entonces, una frase como esa, pues va a pegar mucho más que una tesis de 200 páginas, por mucho que me haya tardado en hacerla y por mucho que me haya esmerado en tratar de deconstruir un poco estos mitos, pues no va a pegar igual, ¿verdad? Creo que también por ahí va. Bueno, tenemos otra pregunta por acá, creo que va a ser la última, de Yuridia Chávez. Dice, si realizaste algún estudio del CNV de que cómo aborda el tema. Bueno, estoy en una posición un poco complicada con respecto a esto. Yo este año tuve la oportunidad de hacer una consultoría, bueno, un intento de consultoría para el Ministerio de Educación en la elaboración de materiales didácticos de ciencias sociales. Yo tengo experiencia trabajando con libros de texto, pero nunca había estado como tan limitada en cuanto a espacio, forma y contenidos. Entonces, si digamos, desde la autoridad que debería regir y pues dirigir, debería no, que rige este tema de la educación, desde ahí hay una limitación y una camisa de fuerza, pero espantosa, pues ya todos los demás que podemos esperar, ¿verdad? No hice en sí un estudio del CNV, pero tuve que hacer una dosificación de contenidos y, bueno, era súper corto y enfocado a las competencias, y este es otro tema así súper extenso, pero el énfasis era desarrollar la competencia y no desarrollar el contenido. Entonces, por ejemplo, si yo no desarrollo contenido, es decir, me dan un tema, los liberales en Guatemala, y me dicen, no te concentres en el contenido, queremos 3 párrafos, una página de 3 párrafos, pero concéntrate en la competencia que pueda ser, no sé, conocer la historia del país, por ejemplo. Entonces, si te tienes que enfocar en la competencia y no en desarrollar contenidos, entonces, ¿cómo vas a dar toda esta información? O sea, ¿cómo metes 200 páginas de un año de un régimen en 3 párrafos en los que tienes que desarrollar, 70 y tantos años de historia? Es súper complejo. Y sí, pues como mencioné, ahora se trabajan 3 áreas, entonces las competencias desarrollan estas 3 áreas. Tienen que ver con ciudadanía, tienen que ver con interculturalidad y tienen que ver con formación, formación ciudadana, ciencias sociales, formación ciudadana e interculturalidad. Entonces, ¿cómo le haces para
para desarrollar todo lo que quisieras y al mismo tiempo dar ciudadanía, al mismo tiempo ir planteando temas de interculturalidad, es bien complicado. Y el Ministerio de Educación limita y limita muchísimo. Lo digo por experiencia, quienes son profesores también no me dejarán mentir. Y si ustedes revisan el CNB, no estoy segura quiénes elaboran las competencias o el currículum nacional base, pero sí, las competencias de pronto tratan de ser tan abarcativas que resultan súper ambiguas, y luego los desarrollos de contenidos tratan de ser como muy específicos, pero pueden ser demasiado específicos, y es súper ambiguo, y pues para mi experiencia no fue muy satisfactoria, no fue nada satisfactoria de hecho, y traté de aportar un poquito, pero con todas esas limitaciones no creo haberlo logrado, sinceramente. Y no hay un énfasis crítico, no hay un enfoque crítico, e incluso me atrevo casi a asegurar que la persona que hizo el área de ciencias sociales no es egresado de la Escuela de Historia, por lo menos no pareciera, por la forma en que están redactados. Los desarrollos de contenido son como periodizaciones súper, bueno, voy a decir clásicas, por no decir como muy anticuadas. Así que no hay un énfasis como de una historia crítica, ni siquiera hay un énfasis en historia, digamos, es un énfasis en ciencias sociales, lo que sea que eso signifique, como si todas las ciencias fueran lo mismo, como si pudieras estudiar historia, sociología, antropología, arqueología de la misma forma, y pues nosotros sabemos que no es así. Así que, pues, sí, como dije antes, estos puestos de autoridad, de poder y de dirección son muy poco influenciados por estos enfoques críticos, y eso redunda en que los productos o el trabajo que realizan sea pues muy tradicionalista, muy conservador, y sigamos en estas mismas ideas, dándoles vuelta en lugar de avanzar. Creo que por ahí va. Sí, en este sentido también, pues ahí hablaba del CNB. Ahora esta pregunta habla sobre el papel de los docentes. Es una pregunta de Edison Rivera, y entonces dice, ¿cuáles deben ser los puntos que como docente del área de ciencias sociales podemos abordar para que no se siga replicando y magnificando la imagen de estos personajes? Sí, creo que principalmente hablar de quienes no se habla. Es decir, yo en mi enfoque teórico, en la tesis propiamente hablo hay un enfoque como de ver estas prácticas desde arriba y desde abajo. Por fines metodológicos, en mi caso, vi estas prácticas nacionalistas desde arriba, es decir, impulsadas por el gobierno, ya que yo estaba trabajando un acontecimiento, un evento realizado por el gobierno. Pero también se pueden ver desde abajo, es decir, la participación de la población, los estudiantes. Sin ir muy lejos, nosotros como cuando fuimos estudiantes, por lo menos de mi generación, somos de la generación de posguerra, que a principios de los 90, si estábamos estudiando, nos tocaba ir a marchar, ir a los desfiles, hacer los actos cívicos. A partir del 96 hay un cambio. Y si esto es voluntario, por lo menos yo nunca más en mi vida me quise parar en un desfile para ir a marchar, porque nunca le encontré sentido, pero era obligada, entonces lo hacía. Cuando fue voluntario fue como, no, a mí no me van a hacer asolearme por tantas horas caminando. Y entonces, como que estas formas como de elección, podemos ver cómo los jóvenes, no por ser jóvenes, se van a dejar llevar fácilmente, y los docentes tienen como esa posibilidad de ponerlos como en los pies de las personas. Por ejemplo, en estas fotografías de cómo se imaginan ustedes que los llevaran a marchar en abril, en junio, en julio.
porque el presidente los quería ver, o obligarlos a hacer estas rutinas deportivas o estas competencias. De eso no se habla, hay muy poca información, pero creo que es algo que podría encontrar como mucho, podría hacerles como más sentido, o por ejemplo, en las fotografías. La mayoría de la población en Guatemala, bueno, al menos más o menos la mitad se identifica como población indígena. A principios del siglo XX posiblemente había más población indígena, pues los procesos de ladinización y mestizaje pues, no habían avanzado tanto, entonces, ¿dónde están representadas estos grandes sectores de la población de nuestro país? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los niños, las niñas? Entonces, si vemos las imágenes, creo que esos análisis son bastante prácticos, a los estudiantes les gustan, y dan como, son disparadores para dialogar sobre estos temas. ¿Dónde estaba esta población? ¿Qué sucedía con la población indígena en tiempo de Ubico? Bueno, caminaban kilómetros para llegar y presentar sus peticiones ante el presidente como una forma de ser escuchados, porque pensaban que les iba a resolver sus conflictos, y lo que encontraban era que los dejaban en el patio de la casa presidencial o bueno, cuando se erigió el palacio, esperando días enteros, y si no quería, pues no los atendía. O en las visitas, las famosas giras del presidente, pues eran para tomar la fotografía, pero quienes se acercaban al presidente y quienes eran totalmente excluidos de estas esferas de incidencia, de resolución de conflictos, de problemas que podían ser desde muy básicos como un alcantarillado, como una pavimentación de una calle, pero que estas personas no tenían acceso a ellas. Entonces, hablar de lo que no se ve también nos permite como abrir la mente de los estudiantes y llevarlos a reflexionar, a analizar un poco más eh, pues sí, estas coyunturas o estos periodos de la historia que ya, como decían, ¿verdad? Que han sido muy romantizados, pero que las ausencias o que esos silencios también nos dicen mucho y nos pueden ayudar como a desentrañar qué hay detrás de estos regímenes. Creo que por ahí lo podría, bueno, yo podría seguir hablando, pero creo que también ya estamos sobre tiempo, así que por ahí lo dejaré. Muchas gracias, maestra Polanco, por tan importante charla y por ser siempre muy amable de querer compartir tus investigaciones con Historia GT. Hay varias felicitaciones en el chat de distintas partes, entonces ahí cuando termine pues puede echarle un ojito. Pues ahora vamos a cerrar, le damos un espacio para que se despida de nuestro público. Pues muchas gracias de nuevo al Grupo de Historia GT por la invitación. Pues quienes quieran consultar la tesis tiene mucha más información, más fuentes que puedan ir ampliando. Hay muchísimos temas. Y pues yo también quedo a la orden si alguien está interesado en seguir conversando. Mi correo es perlappp@gmail.com o también a través del grupo Historia GT me pueden contactar. Pues yo con gusto en lo que pueda colaborarles, pues estoy a la orden. Y muchas gracias por su atención y por haber compartido este tiempo para dialogar sobre la historia de nuestro país. Y pues que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Quedan abiertamente invitados para la conferencia de la próxima semana para seguir aprendiendo más sobre nuestra historia. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.